What's your emergency? Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les voy a contar una historia bastante increíble que tiene que ver con cómo una mujer descubrió a su propio asesino después de muerta. Sé que suena difícil de creer, pero así fue, y en este episodio les voy a contar toda la historia completa. Antes de empezar, los invito a suscribirse al canal, porque eso me ayuda un montón a seguir creando contenido como este cada semana. Si tienen ganas, también pueden dejar en comentarios qué casos les gustaría que haga en los próximos episodios, que siempre los estoy leyendo por ahí. Ahora sí, una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. La protagonista de esta extraña historia fue una mujer llamada Teresita Basa. Teresita era originaria de Filipinas, hija única de una familia con muchísimo dinero. Luego de recibirse en la universidad, Teresita se mudó a Estados Unidos y siguió estudiando, por un lado música y por el otro medicina. Para 1977, a los 47 años de Teresita, ya llevaba viviendo muchísimos años en Estados Unidos y también hacía ya varios años que trabajaba en el hospital Edgewater, muy cercano a la zona de Chicago en la que ella vivía. La historia que tengo para contarles el día de hoy empezó un día como cualquier otro, el 21 de febrero de ese mismo año. Teresita hizo su rutina igual que todos los días, hizo su turno completo en el hospital y luego volvió a su departamento a descansar. Pasadas las 7 de la tarde, recibió una llamada de Ruth, una de sus amigas. Estuvieron charlando un rato y Teresita terminó cortando el teléfono porque, según le dijo a su amiga, estaba esperando a un hombre que iría a visitarla. Ruth no preguntó nada sobre esta misteriosa visita y Teresita tampoco le contó. Quienes la conocieron la describían como una persona bastante reservada, por lo que no es sorpresivo que no haya develado ni un detalle de este hombre, aunque sí es bastante desafortunado. La llamada telefónica con Ruth se cortó poco antes de las 8 de la noche. Y tan solo una hora después de eso, unas vecinas de Teresita, llamadas Marit y Catherine Knasse, empezaron a sentir olor a humo dentro del edificio, pero no podían entender de dónde estaba saliendo ni identificar que efectivamente fuera de ese edificio. Por las dudas, se comunicaron con el portero, quien a su vez llamó a los bomberos, y de a poco todos los vecinos empezaron a evacuar preventivamente el lugar. Todos, menos Teresita. Cuando los bomberos se acercan al piso de la mujer, claramente pudieron detectar el origen del incendio adentro de su departamento. Como la mujer no contestaba a la puerta y todo se estaba incendiando, los bomberos entraron a la fuerza y se dedicaron un buen rato a apagar las llamas. Sin embargo, apenas lograron controlar el fuego, los bomberos descubrieron una escena bastante terrorífica que no era la que estaban esperando, teniendo en cuenta que estamos hablando de un incendio bastante grave. En el suelo del departamento yacía el cuerpo de Teresita Basa. Estaba completamente desnuda y tenía un cuchillo clavado en el pecho. Como si esto fuera poco, arriba de ella había un colchón tirado que estaba prendido fuego, al igual que todo su cuerpo y todo el departamento. De esa forma, el incendio rápidamente pasó de ser un trágico accidente a convertirse en algo intencional, claramente iniciado para cubrir este asesinato,
y el departamento de Teresita pasó a convertirse en la escena de un terrible crimen que tendría una resolución peculiar, por decirlo de alguna forma. Ya con este panorama se fueron incorporando algunos investigadores a la causa, y la primera teoría de estos es que el crimen podría haber sido pasional. De hecho, había evidencias de que tal vez Teresita podría haber sido abusada, pero la autopsia determinó que eso no sucedió. A la vez, como el departamento y el cuerpo estaban completamente quemados, había muy pocas cosas que los pudieran ayudar a estructurar una teoría que más o menos tuviera sentido. Estaba por un lado el novio de Teresita, con el que supuestamente había discutido un tiempo antes, pero tenía una coartada sólida. Y por otro lado, la única pieza de evidencia que encontraron en el lugar y que los ayudaba un poco, era un papelito con la inscripción «Comprar tickets de teatro para AS». AS. Dos iniciales que por más que buscaron, no pudieron asociar con nadie ni con nada en particular. Aunque no las querían dejar ir porque sabían que alguna relación con el caso debían tener. Los investigadores persiguieron a algunos posibles sospechosos, aunque no tuvieron mucha suerte. Lo mismo con las teorías sobre el caso. Ninguna lograba tener sentido. Entonces, conforme fueron pasando los meses, las pistas dejaban de aparecer y el caso se fue enfriando. En un punto, a los investigadores ya no se les ocurría nada nuevo, por lo que simplemente la investigación se estancó por completo. Hasta que un día, 5 meses después de los sucesos, y cuando el caso prácticamente estaba olvidado, sucedió algo completamente inesperado. Una compañera de trabajo de Teresita empezó a dar los primeros pasos para resolver el misterio. ¿Cómo? Con ayuda de la mismísima Teresita. Lo sé, increíble, pero real. En esta parte de la historia tengo que presentarles a 2 protagonistas más de este caso, que son Remy y José Chúa. Remy era la compañera de trabajo de Teresita en el hospital y José, su esposo. Resulta que, de buenas a primeras, Remy empezó a tener visiones y a soñar con Teresita de forma muy frecuente. Al principio se lo podría haber adjudicado al trauma y al duelo que atravesaba por haber perdido a su amiga, pero de a poco la presencia de Teresita en el día a día de Remy era cada vez mayor. Y resulta que un día, mientras Remy y José estaban en su casa, la mujer entró en un trance. Su marido, que la encontró así en el baño, trató de comunicarse con ella y preguntarle qué le estaba pasando. Estaba preocupado. Y cuando ella le contestó, algo le llamó mucho la atención. La voz que salía de los labios de Remy no era la de su esposa, sino que era una voz con un fuerte acento filipino que al hombre se le hacía bastante conocido. Aparentemente, quien había poseído a Remy era justamente Teresita Baza. Así se anunció con José, diciendo su nombre, que la habían asesinado y que quería que se hiciera justicia por su muerte. Por supuesto, toda esta situación, se imaginarán, lo sorprendió muchísimo a José. El hombre no entendía lo que estaba pasando, era médico y no le podía dar una explicación desde el lado de la medicina tampoco. Pensaba que quizá él o su esposa se habían vuelto locos. Sin embargo, estos episodios de posesión, por decirlo de alguna forma, empezaron a pasar cada vez más frecuentemente. Y en cada nueva aparición de Teresita a través de Remy, le dejaba a la pareja un dato importante sobre la identidad de su asesino. Así fue como, después de un par de apariciones, el hombre la grabó y decidió contactarse con la policía, quienes posteriormente le dieron el contacto de los investigadores del caso. Cuando Chúa les contó la historia a los investigadores, obviamente ninguno le creyó. La verdad es que era algo bastante difícil de creer en sí mismo. Sin embargo, sí accedieron a escuchar esas grabaciones que había hecho el doctor en los episodios de su esposa, que tenían en sí mismas bastante información. Lo que Teresita decía en esas sesiones
era que su asesino se llamaba Alan Showery, un hombre que el día de su muerte había ingresado al departamento de Teresita para instalar una televisión. A su vez, el presunto asesino había trabajado como asistente previamente en el hospital, que era donde la víctima trabajaba, por eso lo conocía. Contó que antes de matarla le robó algunas joyas muy caras que había traído de Francia su propio padre, y que una de esas joyas era un collar que Alan terminó regalándole a su amante. Específicamente, este era un collar de perlas que había pertenecido a la mamá de Teresita. Estos detalles en particular fueron los que llamaron la atención de los investigadores. Por un lado, porque era información que no se había divulgado sobre el caso, y por el otro, porque este hombre, Alan Showery, coincidía con las iniciales de esa notita que encontraron en el departamento de la víctima el día del incendio. Y a pesar de eso, y de todas las coincidencias que estaban encontrando, seguían bastante reacios a creer en la situación. Porque ¿cuántas veces una persona fallecida resuelve el crimen que le provocó su propia muerte? Sin embargo, después de darle algunas vueltas al asunto, decidieron probar algo para ver si realmente era el espíritu de Teresita, que fue preguntarle a Remy, en uno de los episodios donde Teresita la poseía, si antes de morir la habían abusado sexualmente, sabiendo que la autopsia había dicho que no. Cuando la víctima confirmó que efectivamente no había sufrido un abuso, empezaron a investigar entonces más seriamente al presunto asesino. Lo primero que hicieron fue allanar su departamento y no tuvieron que buscar mucho, porque rápidamente encontraron estas joyas que Teresita había detallado. Con ese descubrimiento pudieron procesarlo como un sospechoso del caso. Al poco tiempo también recuperaron ese collar que Alan le regaló a su amante, una joven llamada Yanka Kamluk. Cuando lo fueron a confrontar a Showery con toda esta evidencia, el hombre finalmente confesó el crimen. Dijo que había ido a la casa de Teresita a instalarle la televisión y que inmediatamente se fue, pero él ya tenía la intención de volver a los pocos minutos para robarle. Esperó un poco, tocó la puerta nuevamente, la mujer lo dejó entrar y cuando ella se da vuelta para cerrar la puerta, Alan la ataca de atrás. Haberlo obligado a desnudarse fue solamente para que pareciera un crimen sexual y pudieran vincular a otros sospechosos al caso. Una vez que Teresita murió, le tiró el colchón encima y prendió fuego el departamento. A pesar de haber confesado y contar la historia con lujo de detalle, Alan Showery se declaró inocente en el juicio, y recién para 1979 admitió su culpabilidad. Así es como recibió una condena de 14 años por este asesinato, lo cual llamó la atención en su momento porque se la consideró una condena muy corta para un asesinato de este tipo. Tristemente, Alan no llegó a cumplir 5 años en la cárcel, que fue liberado en 1983. El motivo de esta liberación es que su defensa argumentó que la evidencia de este caso venía de las supuestas historias de posesión de la víctima y que eso no podía ser considerado válido para demostrar absolutamente ninguna culpabilidad, ni siquiera si el propio acusado estaba considerándose a sí mismo culpable. Y con esa decisión final terminó el caso de Teresita Basa, con un asesino que lamentablemente no cumplió su condena. Hasta el día de hoy, ningún escéptico puede explicar con exactitud cómo Remy y José tenían tanta información sobre el caso. Algunos argumentan que, como ambos trabajaban en el mismo hospital que Teresita, se llevaban bien con ella y encima conocían a Alan, pudieron atar los cabos. Dicen que habrían armado toda la historia de las posesiones porque si bien tenían la información, no había manera de linkear a este hombre con la víctima, no tenían las pruebas suficientes. Sin embargo, dentro de esta línea de pensamiento tampoco se explica cómo tenían la información tan específica de las joyas, ni tampoco cómo sabían qué collar le había dado Alan a su amante luego del asesinato. En mi opinión, este es uno de esos casos increíbles, pero reales,
en los que por más vueltas que uno le quiera dar, la lógica no ayuda. Es un misterio que quedará sin resolver para siempre, pero que por suerte pudo resolver otro misterio. El caso de Teresita Baza, que a pesar de no obtener la justicia deseada, sí pudo cumplir su voluntad de resolver su propio caso y encontrar a la persona que le quitó la vida. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Los invito a darle like desde la plataforma en que me estén escuchando, suscribirse y si quieren, activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo caso. Si además quieren compartir este episodio con amigos fanáticos del misterio, me serviría muchísimo para que el podcast se difunda. Y por último, recuerden que pueden contactarme por Instagram en @unratodemisterio.arg. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido. Hasta el próximo episodio.